informe técnico, dice ¿Dónde se dice que todos pueden arreglar? norte, sur, ¿Cómo afecta? y precisa todas las dimensiones. La seguridad jurídica afecta la contratación. Vamos a ver si En ustedes la logran. general, Pregunta de examen, ¿por qué perdió el juicio? Determina todas las dimensiones, ¿no? Aquí hay matemática 15, 20, 30, todo así como le voy poniendo la verdad. norte, sur, este. Al sur colinda con un río. ¿No? Y dice esta es la margen de protección del río. La margen de protección del río. Pero el perito no precisa cuánto mide de aquí a acá. No dice. ¿Por qué pierde el juicio? Tiene terreno público. Puede ser que sea todo el terreno el margen de protección al río, porque no precisa las medidas. Este es un terreno que tiene aproximadamente 4.800 metros. Pero es la responsabilidad de los abogados, ¿no? Terreno de 4.800 metros, casi media hectárea. Pongamos como esto. ¿Demanda de qué? Prescripción. Prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. La descripción y el perito no puso el margen, o sea, la medida exacta de cuánto es el margen de retiro a referencia desde el río. Entonces no se estableció un área total en sí de todo el terreno, por la que el juez dijo, pues este terreno no tiene esa medida exacta, no se desconoce la medida exacta del Yo digo terreno. que él solo es dueño de acá a acá. Porque más acá esto ya es dominio público, creo yo. Todos los puntos están Esto es medidos. dominio Es decir, público y afecta a todo. por eso que incluso les digo, tiene aproximadamente un área de 4.800 metros. No sé, pero el exacto es 4.650, 4.720. O sea, el área del terreno conocemos. Entonces no estableció la distancia de retiro que debería tener conforme a la vida del río. Claro, pero usted me está diciendo lo mismo que yo ya dije. ¿Por qué eso es trascendente? Por favor. Porque no tiene las medidas exactas Es que tiene las medidas exactas. Tiene. Vuelvo y repito. Acá está el río. Siempre es esto, si sacamos Dice acá esto. mide tanto, acá tanto. Está el peritaje está hecho muy bien. Y aquí ya dice Porque relación incluso va comercial. tomando los puntos de este punto acá, de este punto acá, de este punto acá, de este punto. Porque la forma del terreno no es regular. Va tomando exactamente, o sea, el área, insisto, del terreno, la tenemos. El problema está en que no establece cuál es el área de protección. ¿Y por qué eso es relevante de lo que nosotros hemos estudiado? La pregunta está dirigida a los estudiantes de Derecho Civil Bienes en temas que ya hemos visto.
Por favor. Porque el área del margen del río, de protección del río, se entiende quizás como tal parte del río y por tanto no puede ser susceptible de dominio. Lobos y aplausos. El área de protección es Aquí bien está el río, y aquí si te pasas de eso es bien público, no puedes apropiarte de eso. imprescriptible, ¿no? Entonces, si él no entró al proceso Gracias. con determinar exactamente esta área, si nosotros le damos la prescripción, podríamos estar declarando prescriptible un área que no es prescriptible. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Nosotros vamos a formular una buena teoría del caso, ¿no? ¿Dónde encontramos la respuesta a esto? Porque solo les pongo el ejemplo, ¿no? Aquí el Comebamba. ¿Cuál es el área de protección de acuerdo a las verificaciones que hay? No, estamos primero acá en el Barranco, ¿no? Nosotros podríamos decir que hay casas a 5 metros del río, hay casas a 8 metros del río, ¿sí o no? Claro, eso ya es una zona que está configurada y por lo tanto vamos a encontrar cercanía al río. Hay una casa incluso que queda entre lo que era el Hotel Crespo y el puente del Centenario, que está completamente las bases sobre prácticamente el río. Es decir, se sale de todo el margen de las propiedades que están acá, esa casa está ahí, es la única que ocupa esa parte de un área que para las otras sí es área de protección, pero esa casa tiene ya tantos años que está ahí y nadie la puede mover. ¿A dónde nos vamos? Eso debe ser establecido por el gas, Al registro de la propiedad, obvio. No sé en qué está hablando. El PDOT nos va a indicar, el plan determinará el uso de los bienes. El PDOT nos va a indicar exactamente en la parte que yo estoy, por ejemplo en Machángara, cuál es la protección. ¿Y por qué? Antes tenía una norma general, decía 30 metros. Dicen que ahora ha cambiado de acuerdo a la configuración de la zona. Entonces, el perito, ¿qué tendría que decir para darle certeza y objetividad al juez? Decirle, investigado en el PDOT, incluso podría pedir un oficio para que le respondan con el oficio y decir, aquí le mando este inmueble con estas coordenadas. Ustedes saben que el inmueble con las coordenadas es único e inconfundible, ¿no? Los técnicos van a saber exactamente dónde está ubicado ese bien. Entonces el perito, si le acompaña el levantamiento planimétrico, dice, este bien con estas coordenadas, en esa zona, ¿cuál es el área de protección del río? Si la respuesta es 40 metros, ¿qué tienen que decir ellos? De acuerdo al oficio que yo acompaño, ¿no? Que lo suscribe el director de planificación territorial del gas municipal del Cantón Cuenca, en el área en la zona donde está ubicado el bien inmueble, el área de protección es 40 metros. Por lo tanto, el área de protección llega hasta acá. Entonces, es prescriptible esto. Porque como decía muy bien el compañero, todo esto es imprescriptible porque es un bien de uso público. Entonces, ahí sí
el juez tiene la completa certeza con esta prueba documental, acompañado de la prueba pericial, de cuánto efectivamente es la zona de protección del río. Protección de quebradas, por ejemplo, dice que el margen de protección era 5 metros. Dice que ahora también ha cambiado, depende de la zona. Y tiene lógica, porque habrá quebradas que tienen mucha afluencia de agua, otros no, ¿no es cierto? Entonces, donde que hay mucha afluencia de agua y en época de invierno puede existir mucha agua, es evidente que vamos a poner un margen mayor para que no cause destrozos por caso que ocurra aquello. Ayúdenme, estoy con el Código Civil. Ayúdenme, estoy con el Código Orgánico del Ambiente. Artículo 623. La clase de pesca es una especie de explotación de pesca que existe en el dominio de los animales bravíos. ¿Qué son animales bravíos? La caza y pesca son especies de explotación, las cuales se adquiere el dominio de los animales bravíos. Escuchen, la caza y la pesca son especies de ocupación. Estamos viendo el modo de adquirir el dominio llamado ocupación. Una de las formas de adquirir por este modo es la caza y la pesca. ¿Qué adquiero? La norma dice, adquiero el dominio de los animales bravíos. ¿Cuáles son los animales bravíos o salvajes? Los que viven en la naturaleza, ¿no? Independientes del hombre. ¿Y qué requiere para poder apoderarse del hombre? Requiere un acto del hombre precisamente direccionado a apoderarse de ese animal bravío. Luego tenemos los domésticos, los animales domésticos, los que viven con el hombre, y los domesticados, que son los animales bravíos, ¿no? Que el ser humano ha conseguido domesticarlo y que por lo tanto ya forma parte de la vida del ser humano. Esa clasificación de los animales, ¿no? Bravíos, domésticos y domesticados, es algo que ha estado en el Código Civil, lo ha reconocido la doctrina, lo ha reconocido la jurisprudencia desde hace muchos años atrás, ¿no? Pero ahora vamos a dar lectura a unas normas del Código Civil que son las pertinentes para lo que nos interesa estudiar. Luego vamos a ver las normas ya especiales del nuevo Código y vamos a encontrar que también se refiere a esta clasificación de los animales en esta forma que hemos visto. Artículo 624. Se llaman animales bravíos o salvajes los que viven naturalmente libres e independientes del hombre, como las fieras y los peces. Domésticos, los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas, y domesticados, los que sin embargo, de ser bravíos por su naturaleza, se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen en cierto modo el imperio del hombre. Estos últimos, mientras conserven la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre,
siguen la regla de los animales domésticos y perdiendo esta costumbre vuelven a la clase de los animales bravíos. Es decir, si yo le domestiqué, el animal está ahí en mi propiedad, pero luego sale y regresa, dice, conserva esa calidad de animal doméstico. Pero si huye, se va a su hábitat natural, de alguna forma recupera esa calidad de bravío y por lo tanto al ser humano ya no se le debería reconocer la propiedad en los términos que está en el Código Civil 625. No se puede cazar sino en tierras propias o en las ajenas con permiso del dueño. Pero no será necesario este permiso si las tierras no estuvieran cercadas, ni plantadas o cultivadas, a menos que el dueño haya prohibido expresamente cazar en ellas y notificado la prohibición. Vean que aquí la casa le hace que tenga como condición que el dueño autorice, ¿no? Es decir, yo podía en esos tiempos del Código Civil cazar mientras tanto el dueño me lo permita. Y cuando ya no lo puedo hacer, como una muestra objetiva que le ve el código, dice si el bien está cercado, cultivado. Es decir, de alguna forma le dicen, en ese bien, lo que hoy día diríamos, está cumpliendo una función social. Está siendo utilizado el bien, no está siendo abandonado, ¿no? Está cercado, está cultivado y por lo tanto lo están trabajando. Y luego dice, a menos que el dueño haya prohibido expresamente cazar en ellas. Pero no solo se conforma con eso la ley, dice y notificado. ¿Cómo usted como dueño va a hacerle saber a toda la comunidad de Sayoxi que usted prohibió cazar en su terreno, ¿no? Y les notificó a todos los habitantes de Sayoxi para que tengan pleno conocimiento que usted no quiere que case en su terreno? Tendría que aumentar una parte en la escritura, ¿no? Con letrero, con letrero que diga no casar, algo de eso. ¿Ya? ¿Por qué usted configura? Está muy bien. ¿Por qué usted configura que el hecho de que usted como propietaria coloque un letrero que diga no cazar, de alguna forma cumple con lo que le dice la ley? Porque se supone que así estoy dando conocimiento a las personas en las que viven cerca o a las que va a intentar cazar que no lo permito porque es mi terreno y yo veo el campo. Y luego de eso les doy por notificadas. ¿Por qué? Porque pueden leer, ¿no? Y ellos ya saben que ahí en ese terreno está prohibida la caza. De alguna forma yo cumpliría lo que la ley está estableciendo como requisito para yo como titular. O sea, estamos en el Estado liberal. El dueño puede hacer con su terreno lo que le da la gana. Tan lo que le da la gana que yo tengo la capacidad de prohibir que casen en mi terreno, ¿no? O sea, tengo todos esos atributos respecto al dominio casi en forma absoluta, ¿no? Antes, ¿cómo se notificaba las cosas? Si ustedes iban a la corte, y eso yo cuando empecé a trabajar ya en la corte, había, ¿no? Una especie de carteles, ¿no? Donde que nosotros pegábamos como secretarios todos los anuncios. Por ejemplo, un remate judicial, una notificación, un aviso al público, y la gente, obviamente la que tenía interés, se acercaba y veía usted, incluso era hasta pedagógicamente pésimo, porque usted encontraba ahí 50 anuncios pegados por Sintescoch, ¿no? Que no sabía ni siquiera por dónde iniciar. Esa era una forma de notificar antes. Otra forma de notificar era a través de las iglesias, ¿no? Y era un método bueno. ¿Por qué? Porque la gente acude a la misa
el sacerdote decía, como decir, los avisos al público y ponía en conocimiento, y incluso en las parroquias ponían en las carteleras que había fuera de la iglesia, ponían los anuncios. Pero era práctico porque la gente acudía a ese lugar y se supone que, ¿qué es notificar? Notificar es hacerle saber una orden. Básicamente en el derecho procesal es eso, que una persona tenga conocimiento de una orden judicial o de una disposición del juez respecto a que tiene que cumplir algo. Aquí, siguiendo esa misma línea, se estaría cumpliendo, ¿cierto? Sigamos, 625. Según Casare, en tierras ajenas, sin permiso del dueño, 625. 626. 626. Según Casare, en tierras ajenas, sin permiso del dueño, cuando por ley estaba obligado a obtenerlo, lo que case será para el dueño, a quien, además, indemnizará de todo perjuicio. Es decir, aquí le da todos los derechos de titularidad al dueño, ¿no? Alguien va a casa ahí sin la autorización, lo que cae, eso es del dueño. Lo que cae ahí, no puede la persona decir, yo casé y por lo tanto es mío. Pero aquí hay algo que dice, es como algo adicional. Dice, además indemnizará de todo perjuicio, ¿no? De todo perjuicio. Sofía, usted como abogada va a formular una teoría del caso para demandar perjuicios aquí. Alguien casó en su terreno y como casó, cayó, eso es suyo. El que casa no podría pedir la titularidad de ese animal. Sin embargo, usted no está conforme con quedarse con el animal, decir, ya, vos casaste y ahora es mío. Usted quiere demandar perjuicio. ¿Cuál sería una buena teoría para formular, en este caso, una demanda de perjuicio? Escritura pública. Claro, pero ¿cómo le hace que los hechos se subsuman en ese artículo? Ya tenemos el caso. Yo le digo, alguien casó, se cayó la presa ahí, usted dice, esto es mío, pero usted dice, no, a esta persona le tengo que dar un escarmiento. Yo le voy a demandar perjuicio. Puede ser que tal vez durante la casa disparó y ocasionó un daño material en la casa, rompió una ventana, o que tal vez tomó al niño que estaba viendo los acontecimientos. Bien, ya, muy bien. Le dice, aquí habría un daño material, ¿no? La forma que esa persona casó produjo también daños materiales en la vivienda, puede demandarle perjuicios, pero no solo ese tipo de daños. Como esta persona provocó un disparo con un arma poderosa, provocó un susto a un niño de 2 años y este niño ahora está traumado y requiere atención psicológica. Muy bien. Tal vez puede ser por los frutos que el animal podía haber dejado. Digamos que le disparó una vaca y la vaca daba frutos como es la ley. Entonces, podría ser por eso. Los daños y perjuicios, ¿qué comprende? El lucro cesante de la nación. Muy bien. Es decir, los gastos que tengo que hacer y lo que dejé de percibir, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? La vaca, lo que me costó la vaca y lo que dejé de percibir, ¿no? Es decir, yo voy a demostrar, ¿qué va a demostrar usted ahí? A ver, sigamos, está bueno el ejemplo. Yo demostraría de que, por ejemplo, tendría que entregar, digamos, unos litros de leche, y no puedo hacerlo porque murió la vaca, tal vez. Está bien, pero condúzcale bien, está muy bien. Está en la línea correcta. Ya, objetivamente, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? No deje que le gane su caso. Persista en su caso. Continúe. ¿Cuántos litros de leche daba la vaca? ¿No? 5 litros diarios. ¿Qué más? ¿Qué le falta? Y
Ya tenemos en un cálculo 5 litros de leche diaria. Precio. Teniendo en cuenta el tiempo que la vaca podría haber pesado leche que la han prescrito. exactamente. Si quedaban 5 años más de que la vaca podía seguir produciendo la leche, vamos a multiplicar 365 por 5 y esto por 5 litros, ¿cuánto vale? ¿No? ¿Cuál sería la objeción de usted como abogada? Usted es el abogado de la parte demandada. ¿Cuál podría ser? Porque nosotros pusimos un cálculo de $1 cada litro. Muy bien. Es decir, yo estoy congelando el precio del litro de la leche durante 5 años. El demandado va a decir un ratito, señor. Usted no ha visto las estadísticas de la ley de la oferta y la demanda. Veamos cómo ha estado fluctuando el precio de la leche los últimos 2 años. Llegó en época tal, llegó hasta 20 centavos. ¿De dónde acá que usted quiere que yo reconozca $1 durante 5 años? No, podría ser una buena tesis. ¿Usted quería formular otra teoría? Bueno, iba un poco relacionado con lo que dijo el compañero, por ejemplo, digamos que este animal, por ejemplo, era, no sé, por ejemplo, digamos que eran 5 vacas, así, pero de raza pura, entonces, si me matan una vaca, obviamente me va a generar un daño y puedo pedir la restitución de que me compran la misma vaca, porque puede ser una vaca, no sé, una raza pura y no pueda conseguirla así nomás. Exacto, puede ser, por ejemplo, qué tipo de animales, ¿no? Y podría ser una, como dice la compañera, una especie muy rara, que me costó mucho dinero, lo traje del extranjero, encima de eso va a ser casi imposible poderlo recuperar, voy a tener que pedir nuevamente al Uruguay, eso me implica gastos de transporte y no sé qué, no sé cuánto. Si ven que aquí con una norma que ya es muy antigua, pero el ejercicio que hacemos es para formular una teoría del caso. Es decir, ¿cómo yo hago como abogado? Vienen y me cuentan un caso. ¿Cómo yo hago para subsumir los hechos que han ocurrido en la norma jurídica y conseguir que se produzca ese resultado que está en la norma? Que en este caso puntual dice, indemnizará de todo perjuicio. 627. Podrá pescar libremente los mares, pero en el mar territorial solo podrán pescar los ecuatorianos y los extranjeros domiciliados. Se podrá también pescar libremente los ríos y los lagos de uso público. Libremente, ¿no? Y aquí hace una distinción entre el extranjero que sea domiciliado. Ya podríamos ahí querer derrotar a esa norma. Podría alguien decir eso es un tema medio discriminatorio y algunas cosas más. 634. No es lícito a un cazador o pescador perseguir al animal bravío que es ya perseguido por otro cazador o pescador. Si lo persiguiere sin un consentimiento y se apodere del animal, podrá el otro reclamarlo como suyo. Esto alguna vez ya les anticipé, ¿no? Vean el conflicto que se produce ahí. 2 cazadores, el uno dice, no, yo fui el que disparó el arma y por lo tanto yo tengo la autoridad, de acuerdo a la ley, yo tengo que perseguir a ese animal. Tú no tienes que perseguirlo porque ese animal es mío, yo fui el que activé el arma primero y ese tipo de cosas. Complicadísimo poder justificar eso. 635. Los animales bravíos pertenecen al dueño de las jaulas, pajareras, conejeras, colmenas, estanques o corrales en que estuvieren encerrados. Pero luego que recobran su libertad natural, puede cualquier persona apoderarse de ellos y hacerlos suyos, con tal que actualmente no vaya al dueño en seguimiento de ellos, teniéndolos a la vista y que no se contravenga el artículo 625. Antes se acostumbraba mucho en la ciudad, nosotros también en mi casa teníamos canarios, ¿no? Ahora no sé cuál es el nivel de gusto de la gente por tenerlos, habrá, ya no los veo años yo, pero era como muy frecuente tener en la casa y obviamente la pajarera y ese tipo de situaciones que sería aplicable esta norma. 636. Las abejas que huyen de la colmena posan en árbol que no sea del dueño de esta
vuelven a su libertad natural y cualquiera puede apoderarse de ellos y de los panales fabricados por ellos, con tal de que no lo haga sin permiso del dueño en tierras ajenas, cercadas o cultivadas, o contra la prohibición del mismo en las otras. Pero el dueño de la colmena no podrá prohibirse que persiga a las abejas fugitivas en tierras que no estén cercadas ni cultivadas. El 638. En lo demás, el ejercicio de la caza y de la pesca estará sujeto a las disposiciones especiales. No se podrá, pues, cazar o pescar sino en lugares, en temporadas y con armas y procedimientos que no estén prohibidos. Vean que esta norma, que es tan antigua, ¿no?, nos lleva y nos dice, esta es la forma, esta es las disposiciones que yo regulo la caza, pero luego ya establece una norma de remisión. Dice, en lo demás estará sujeto a las disposiciones especiales, y ahora ya tenemos disposiciones especiales. Pero también dice, no se podrá cazar o pescar, sino en lugares, en temporadas, que nosotros habíamos visto el tema de la veda, y con armas y procedimientos que no estén prohibidos. Nosotros veíamos que la gente dinamitaba los ríos, ¿no?, en plena contradicción, porque yo siempre, desde niño, el tema de la pesca, por ejemplo, era el tema de la paciencia, ¿no?, cultivar la paciencia, porque era para la persona parsimoniosa que no tenía ese afán. En cambio acá ya llegaban los violentos y utilizaban otra metodología porque no querían perder 5 minutos ahí, sino querían ya irse con los peces en forma inmediata. 639. Los animales domésticos están sujetos a dominio. Conserva el dueño este dominio sobre los animales domésticos fugitivos, aun cuando hayan entrado en tierras ajenas, salvo en cuanto a las ordenanzas que establecieren lo contrario. Yo tengo todavía, si es que sale, vamos por el campo, vemos las gallinitas, las ovejas están andando por ahí, y no hay lío porque todo el mundo como que respeta, ¿no? No hay un asunto de quererse apropiar, ¿no? No hay los cometen abigeatos que se llevan los animales ajenos, y hay una pausa así de decir, eso no me pertenece, y por lo tanto la gente tiene incluso, ni siquiera les encierran ni ve métodos para que no escapen, porque de alguna forma saben que siendo animales domésticos van a terminar regresando al lugar donde que están y nadie del barrio se va a apropiar. Muchas gracias. Código del Ambiente, artículo 23. Claro. A ver, si usted va y compra unas gallinas en la feria libre, ¿cómo podría usted demostrar la propiedad? Me voy, compro y hago que mi hijo haga un álbum fotográfico de que estoy comprando, ¿no?, como yo le cargo a las aves en el vehículo, y ese tipo de cosas. Podría ser una filmación, podría que la señora me dé un recibo y diga, recibo $20, me llevo 20 gallinas, yo no sé. O sea, usted como abogado tiene que instrumentalizar un medio probatorio, si es que usted lo quiere hacer. Difícil le veo a una señora que venda, pero por ejemplo, si usted va y compra un caballo de paso que vale $100,000, le van a dar todos los títulos y le van a garantizar que es puro, y por lo tanto va a poder justificar la propiedad. Estamos hablando de un precio económico importante. El artículo 23, por favor. Artículo 26 del Código 23. Artículo 23 del Código Orgánico del Ambiente. Autoridad Ambiental Nacional. El Ministerio del Ambiente será la autoridad ambiental nacional y en esa calidad le corresponde la rectoría, planificación, regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Tenemos entonces una autoridad central, ¿no?, que es la que de alguna forma
la competente para establecer la política pública y todas las directrices que tienen que ver con la materia que regula el Código Orgánico del Ambiente. 25, por favor. Artículo 25. Gobiernos autónomos descentralizados. En el marco del Sistema Nacional de Competencias y del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, los gobiernos autónomos descentralizados en todos sus niveles ejercerán las competencias en materia ambiental asignadas de conformidad con la Constitución y la ley. Para efectos de la acreditación estarán sujetos al control y seguimiento de la Autoridad Ambiental Nacional. 27.8. Lea el artículo 27, el primer inciso, el título y luego el numeral 8. Artículo 27. Facultades de los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales en materia ambiental. En el marco de sus competencias ambientales exclusivas y concurrentes, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales el ejercicio de las siguientes facultades, en concordancia con las políticas y normas emitidas por los gobiernos autónomos provinciales y la Autoridad Ambiental Nacional. Numeral 8. Numeral 8. Regular y controlar el manejo responsable de la fauna urbana. Artículo 35. Artículo 35. De la protección de las especies de vida silvestre. Para la protección de la vida silvestre se establecen las siguientes condiciones a las personas naturales y jurídicas. Número 1. Conservar a las especies de vida silvestre en su hábitat natural, prohibiendo su extracción, salvo las consideradas para la investigación, repoblación de especies con cualquier tipo de amenaza y las establecidas en este código. ¿Qué recuerdan ustedes en esta parte que dice conservar a las especies de vida silvestre en su hábitat natural, prohibiendo su extracción? In situ. ¿Qué caso estudiaron? Ese es el que nos lleva a esto, ¿no? Dice, en su hábitat natural, no le extraiga de ahí, porque obviamente solo el hábitat natural posibilita y materializa que esa especie esté donde debe estar y por lo tanto aseguramos todo, que pueda seguir toda su cadena y proceso natural de vida y de reproducción. Sigamos. Reconocer el uso tradicional y el aprovechamiento de las especies de vida silvestre por motivos de subsistencia o por prácticas culturales y medicinales. Reconocer el uso tradicional, prácticas culturales medicinales. Coger el cuisito para curar el espanto, ¿no? Y vean que el ministerio, la Defensoría del Pueblo tenía que hacer un proyecto sobre este tipo de cómo regular y mandó a la asamblea y ahí sí que se armó el zafarrancho porque nadie se ponía de acuerdo. Es decir, que implica poder seguir esta tradición, ¿no? Seguir estas tradiciones, a qué comunidades les vamos a dar esa oportunidad, cuándo vamos a permitir que determinados animales estén para laboratorio, para experimentación, para uso medicinal. Eso ya empieza a rayarse de acuerdo a las visiones de ahora en el tema de maltrato y ese tipo de cosas. Es un tema harto complicado, porque también hay los defensores a ultranza que no quieren que les toquen para absolutamente nada a los animales ahora. Entonces no es un tema fácil. Sigamos. 3. Proteger todas las especies nativas de vida silvestres terrestres, marinas y acuáticas, con especial preocupación por las especies endémicas, las amenazadas de extinción, las migratorias y las enlistadas por instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Acá le dice, usted en el Ecuador puede tener un libro rojo. Es decir, las especies que ya van en extinción y por lo tanto hay que extremar las situaciones de cuidado, ¿no? Porque nosotros no queremos que desaparezcan las especies. Entonces, el momento que la gente que está experimentada en esto y que está trabajando en esto, dicen, aquí hay ya una especie que está en extinción, ¿y por qué se refiere a los tratados internacionales?
porque obviamente pueden ser especies que vivan en Latinoamérica. Y de allá también nos llegan, ¿no? Nos llegan los comunicados y dicen, a ver, esta especie que hay en tales países está en situación de extinción. Y obviamente el Ecuador tendría que poner todas las alertas para poder tomar las medidas que sean necesarias para que evitar precisamente la extinción. Sigamos. 4. Proteger los hábitats, ecosistemas y áreas de importancia biológica, de los que dependen las especies de vida silvestre. Quinto. Coordinar acciones interinstitucionales para la conservación in situ de especies de vida silvestre que sean afectadas o que puedan resultar afectadas por actividades antropogénicas. Ustedes ya saben, ¿no?, que el tema de in situ quiere decir ahí donde ocurren los hechos, ¿no? Lo que nosotros, por ejemplo, podemos hablar, ya como abogados decimos, queremos una inspección judicial. Eso significa irnos al lugar de los hechos, donde ocurrieron los hechos, ¿no? Y ahí es donde mejor información vamos a poder obtener para precisamente saber qué es lo que está ocurriendo. Coordinar acciones interinstitucionales. El problema básico está en que yo creo que en el Ecuador lo que menos falta es norma, pero otra cosa es que ya la materialicemos y hagamos bien las cosas. Ustedes en la sentencia de Quimsacocha vieron que en el año 2012 Etapa, el municipio y el Ministerio del Ambiente le declararon una zona de conservación, confirmaron un convenio, es decir, la foto, los organismos públicos comprometiéndose a hacer algo, pero luego el pasar de los años demostraron que no hicieron absolutamente nada. Es decir, lo que está en la ley de nada sirve, incluso ejecutando una acción prevista en la ley, si a la final yo no termino materializando todo a lo que yo me comprometo. Sigamos. 6. Promover investigaciones sobre vida silvestre para difundir el bioconocimiento dentro del territorio nacional y otras que determinen para. Artículo 37. Artículo 37. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas estará integrado por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado. Su declaratoria, categorización, regulación y administración deberán garantizar la conservación, manejo y uso sostenible de la biodiversidad, así como la conectividad funcional de los ecosistemas terrestres, insulares, marinos, marino-costeros y los derechos de la naturaleza. Las áreas protegidas serán espacios prioritarios de conservación y desarrollo sostenible. Los gobiernos autónomos descentralizados deberán incorporar las áreas protegidas en sus herramientas de ordenamiento territorial. En las áreas protegidas se deberán establecer limitaciones de uso y goce a las propiedades existentes en ellas y a otros derechos reales que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de sus objetivos de conservación. El Estado evaluará en cada caso la necesidad de imponer otras limitaciones. Verán que aquí nosotros ya sabemos, ¿no?, cuáles son las facultades básicas que me da el dominio. Gozar, usar, gozar y disponer con la tradición romanista, gozar y disponer como está en el código. Es decir, que ya nosotros hemos visto, ¿no?, vamos a utilizar el bien de acuerdo a su destino natural. Eso no significa que siempre lo hagamos del destino natural que tiene el bien. Y hemos visto algunos otros casos en los que el bien sirve para otras finalidades que no son precisamente para las que se hizo su bien, ¿no? Pero en definitiva, nosotros podemos usar, gozar y disfrutar de ese bien. Entre el uso y el goce, ya vimos lo que son los frutos, ¿no? Los frutos naturales, los frutos civiles. Los frutos naturales, cuáles son los estados en los que pueden estar, los frutos civiles, ¿no?, que nos permite un aprovechamiento mayor de ese bien. Eso en la visión general de lo que significa los atributos que nos da el derecho de dominio. Porque acá, ya ven,
aparte de que nosotros sabemos que constitucionalmente toda propiedad tiene que cumplir una función social y ambiental, acá ya dice, en el área protegida se deberá establecer limitaciones de uso y goce a las propiedades existentes en ella. O sea, aparte de eso, yo puedo decir, usted no puede sembrar aquí tales cosas, o solo puede sembrar tales cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy priorizando el área protegida. Entonces, incluso la posibilidad que tiene el titular de dominio, de alguna forma, de usar como él quisiera, yo lo puedo limitar como autoridad, tratándose de un área protegida. ¿Se ven? Me voy de la amplitud a la restricción, ¿no? De lo más a lo menos. Y luego dice, y de otros derechos reales. O sea, yo tengo, como autoridad central, una amplitud de facultades. ¿Para qué? Precisamente para que el área protegida cumpla la función que yo quiero que cumpla. Y para proteger lo que yo quiero proteger. Entonces, puedo hacer una serie de limitaciones, ¿no? Y el propietario tiene que resignarse, ¿no? Salvo que yo cometa un acto arbitrario que no encuentre racionalidad, y seguramente me va a impugnar en los contenciosos administrativos el acto administrativo y me va a llevar a litigar, a decir que, por ejemplo, lo que yo estoy prohibiendo no tiene nada que ver con el área de protección y los fines y por qué yo declaré área de protección. Pero en el resto yo puedo establecer una serie de limitaciones. Siga, por favor. Se prohíbe el fraccionamiento de la declaratoria de áreas protegidas. Nosotros ya vimos en la ley de tierras rurales y territorios ancestrales que precisamente privilegiando el tema de la soberanía alimentaria y el destino que deben tener los terrenos que están en el área rural, yo no quiero un fraccionamiento, no quiero un retraseo de los bienes inmuebles, porque lo que yo quiero es una unidad productiva lo suficientemente grande que produzca una buena cantidad de productos. Aquí también va a haber una prohibición, porque a mí no me interesa, ustedes pónganse el ejemplo, ¿no? Para mí es más fácil controlar a 10 propietarios que a 200. Entonces, con estas situaciones que me permite la ley de evitar fraccionamientos, yo evito el retraseo y por lo tanto me es mucho más fácil poder controlar. Siga, por favor. Sin perjuicio de lo anterior, los concesionarios regulares o propietarios de tierras dentro de un área protegida, que lo sean desde antes de la declaratoria de la misma, mantendrán su derecho a enajenar, fraccionar y transmitir por sucesión estos derechos sobre estas tierras. Con respecto del fraccionamiento de tierras comunitarias, se observarán las restricciones constitucionales. ¿Qué aplica aquí? ¿Qué principio de derecho está aplicando la norma? Libro primero, título preliminar. Pero ¿a qué principio? ¿Qué principio, qué norma, qué regla del título preliminar del Código Civil está aplicando esta norma? Lo preliminar habla de la ley. Entonces, Pero es una ley. Es una norma, es la ley. Estamos leyendo la ley. ¿Qué habla el título preliminar? El título Tiene de que ver propiedad. con la ley, pero antes la antecede unas expresiones. Manda, prohíbe, permite.
le antecede una expresión y de la voluntad soberana del pueblo. La ley es la expresión de la voluntad soberana. La ley es la declaración de la voluntad soberana que manda, prohíbe o permite, ¿no? Eso les recordaba ayer al otro grupo que mi profesor de Derecho Civil, nosotros teníamos un profesor que estudiamos en esos años en la facultad, teníamos un profesor que nos daba el libro tercero y cuarto del Código Civil, el doctor Hernán Cuello García, maestro magnífico. Él, por ejemplo, odiaba escuchar a un estudiante que diga estipula, regula, manda, prohíbe o permite. Y el que decía estipula, regula, decía usted es economista. El economista hace lo que le da la gana con la ley. La ley manda, prohíbe o permite. Punto final. Entonces, esto está refiriendo a la, como dijo la compañera, la ley antecede una expresión bastante larga y de la ley Está larga. ¿No tiene espacios? No tiene espacio. Solo la expresión. ¿Qué tiene la letra? ¿Obligatorias? Obligato. Globos de aplauso. La ayudita se hace merecedor. ¿Qué dice? Los funcionarios regulares, los propietarios de tierras dentro de un área protegida, que lo sean desde antes de la declaratoria de la misma, entonces la regulación no sirve sino para lo venidero. Dice, para ellos no corre lo que yo dije antes, no corre porque ellos ya son propietarios anteriores. Artículo 49. Artículo 49. Facultad de invasión para preservar la biodiversidad y garantizar la conectividad de los ecosistemas o áreas de interés ecológico. Se podrán 49. 40 y 9. Las áreas protegidas de conformidad con la ley de la materia. Señorita Duarte, ¿cuál es la novedad que usted acaba de escuchar aquí? Una novedad que seguramente es una novedad, no la debe haber escuchado antes. Para mí también, cuando yo leí por primera vez esta norma, es una novedad que yo no la había escuchado nunca antes. Dejemos a ver que la señorita Duarte nos conteste. Corre el tiempo. 40 segundos. Algo novedoso. Dice, ve, increíble, sorprendente. No me ves imaginar. Adquirir unión privada para realizar ambas cosas. Dígame. Expropiar tierras públicas. Hasta ahora nosotros habíamos dicho, ¿hay cómo expropiar? Claro.
¿Quién puede expropiar? Institución pública. ¿Para qué? Interés general sobre el interés particular. ¿Qué va a dar la expropiación? Pagar el justo precio. ¿Qué principio rige? ¿Qué principio rige? ¿Qué principio rige cuando yo expropio y pago el precio? Que la propiedad tiene que cumplir. Venga la punta de la lengua, reposición del bien, de tal manera que yo pueda llegar a tener el bien casi en las mismas condiciones del bien que tenía en la anterior, porque no resulta tan justo que una institución pública le quite un bien a un particular. Pero hasta ahora sabíamos que rige todos esos principios, ¿no es cierto? Pero resulta saber que esta norma ahora nos dice que yo puedo expropiar cosas públicas. Y las cosas públicas se suponen que ya tienen un destino público. Están para algo, para cumplir una función en lo público. Pero tienen tanto privilegio cubrir estas zonas y protegerlas que yo puedo incluso expropiar tierras públicas y cualquier bien que sea de instituciones públicas, ¿no? Ahí hay una jerarquización. Es decir, yo incluso una institución pública que puede ir un ratito, si yo estoy cumpliendo una función pública y por lo tanto yo necesito este bien, no señor, porque aquí este interés es el que debe prevalecer. Vamos a ver la siguiente frase, a ver quién cala lo que debería calar. Por favor. Se prohíbe la invasión o cualquier tipo de ocupación ilegal con cualquier fin en las áreas incorporadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ya, quede raro. O quede cuestionable. ¿Perdón? Ocupación. ¿Cómo es que la ley dice se prohíbe la invasión? ¿Acaso la ley necesita decir que prohíbe? Si ya sabemos que si yo garantizo el derecho, la titularidad, obviamente que damos por hecho que está prohibida la invasión, pues. ¿No? Aquí es como llover sobre mojado. Es el mismo artículo. Que la ley empieza a poner todo lo que prohíbe, todas las situaciones que prohíbe y que van en contra de los derechos de las personas. Entonces ahí habría un catálogo inmenso de empezarnos a poner este tipo de situaciones, ¿no? Ya damos por hecho que eso no es como hacer. Artículo 70. Entonces, aquí hemos visto unas normas así como que son muy generales. Ahora vamos a ver unas normas específicas que las vamos a poder comparar con lo que ya vimos antes en el derecho civil, ¿no? Y obviamente ya estamos viendo unas normas que ya son plena materialización de lo que está en la Constitución de la República y que obviamente son posteriores al 2008. Por favor. Artículo 60. Disposiciones para la cacería. Se prohíbe la caza de especies de vida silvestre o sus partes y la caza de especies amenazadas, en peligro de extinción o migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional, así como en los listados de instrumentos y tratados internacionales ratificados por el Estado. Aquí le podríamos llamar este listado como un libro rojo, ¿no? Con las líneas rojas. Aquí no puede hacer esto y recuerden que recurre también, no solo a lo nacional, sino también a lo internacional. Con excepción de las especies exóticas o invasoras, se prohíbe la cacería en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, en el patrimonio forestal nacional o en las zonas en que existan periodos de reproducción, incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento hasta su etapa reproductiva.
Se reconocerá las actividades de cacería con fines de subsistencia y las prácticas culturales medicinales, cuyos objetivos no sean comerciales y de lucro. Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades podrán aprovechar de manera sostenible los recursos naturales del área con la que tengan vinculación de acuerdo a sus usos tradicionales. La autoridad ambiental nacional regulará sus actividades. Todo lo que significa, por ejemplo, ahora ustedes oyeron que el Ecuador le va a interesar al Chevron, ¿no? Y todo lo que significa el juicio de Sarayaku. Ahí, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llega a la conclusión de que efectivamente ese pueblo vive de la caza y de la pesca. Entonces, ¿cómo les vamos a prohibir a ellos la caza y la pesca? Sería condenarles a que mueran, ¿no es cierto? Entonces, aquí es el respeto a eso. Y de ahí, llegar a hacer regulaciones específicas para cada zona, ahí va a estar lo difícil. 140, por favor. Del artículo 70 nos vamos al 140. Multiplicamos por 2. Nos vamos al 140. Artículo 140. De la fauna urbana. La fauna urbana está compuesta por los animales domésticos, los animales que tienen como hábitat espacios públicos y áreas verdes, y los animales que constituyen un riesgo por que contagien las enfermedades en el perímetro cantonal. 141. Artículo 141. De la fauna silvestre urbana. En el conjunto de especies de fauna silvestre que han hecho su hábitat en zonas urbanas o que fueron introducidas en dichas zonas, se propondrá que la fauna silvestre se mantenga en su hábitat natural. 145A. Artículo 145. De las obligaciones y responsabilidades en relación con los animales. El tenedor o dueño de un animal, así como los propietarios. 145A, que debe estar a continuación de eso. Disculpe. Artículo 145A. Los animales domésticos, domesticados y silvestres no consisten en cosas u objetos. Son seres vivos dotados de sintiencia. Es lo que dijo la sentencia de la Corte Constitucional. Ahí hablan de los animales como seres sintientes, ¿no? Y eso, gran polémica. Recuerden que ahora, incluso cuando se hablaba de una consulta, una nueva constitución, ya había voces de que cómo vos, con esa visión antropocéntrica, como si el ser humano es el rey del universo, cómo es que vos empiezas a reconocer derechos a los animales y ese tipo de cosas. Todo un debate nacional, ¿no? Pero aquí ya le dice, y por eso es el progreso de estas regulaciones, que le dice ya es un ser sintiente. O sea, usted allá no le puede tratar como el código, que prácticamente le trata como objeto una cosa, ¿no? Aquí le da la característica de es un ser sintiente y por lo tanto titular de derechos y la prohibición del maltrato y todo ese tipo de situaciones. Sobre el caso de la mona, entonces, ¿usted consideraría una estrellita en la casa en la que estaba? Es que usted no podría jamás haber resuelto de esa forma, porque los estudios médicos que se le hizo era que todo el estado deplorable de salud de ella era porque no estaba en su hábitat natural. Y ahí, por ejemplo, hubiese sido un estudio que llegue a determinar si efectivamente regresarle al estado natural le podían poner en mejores condiciones, pero justo coincidió con el estado de salud de ella, que prácticamente murió al poco tiempo. Entonces ya el estado de salud era deplorable. Yo creería, usted siempre como autoridad, cuando va a tomar una decisión, lo que tiene que hacer es que no prevalezcan los hechos sobre el derecho. ¿Por qué? Porque si usted termina diciendo, bueno, ya le trajiste a la culebra Marta Julia a tu casa, que se quede Marta Julia en tu casa, podría provocar que todo el mundo quiere perseguir eso, ¿no es cierto? Como decir, ya como yo ya le traje, ya la acostumbré, ya demuestro que ya está 2 años aquí, me voy a hacer que... ¿Cuál es el mensaje? La gente no se da cuenta que cuando una autoridad decide, manda un mensaje.
¿Cuál fue el mensaje que mandó la autoridad cuando dijo sí que la Marta Julia se quede ahí, pobrecita, ya está dudando? ¿Qué dice? Si usted logra traer un animal y ese animal ya está en el hábitat y ya se acostumbró, me va a ser muy difícil volver a su hábitat natural y por lo tanto yo voy a preferir que se quede donde está. Entonces usted va a traer a escondidas y lo va a tener. Siga, por favor. Los animales domésticos y domesticados son sujetos de apropiación, dominio, oposición, sujetos a reivindicación, no me digas ver tus mensajes. que determina este código y las normas superiores que protegen a los animales. ¿Por qué tú ves siempre los míos? Las disposiciones acerca de las cosas que constan en el Código Civil se aplicarán de forma análoga siempre y cuando no esté establecido de otro modo. En ninguna legislación nacional o de los gobiernos autónomos descentralizados sobre propiedad de los animales prevalecerá su carácter de mercancía. Antes, en mis buenas épocas, usted abría el Mercurio, los avisos económicos y encontraba vendo perros pastor alemán, vendo canarios, es decir, era lleno de anuncios porque obviamente había gente que se dedicaba a esas actividades, ¿no? Entonces, usted quería comprar un perro de raza, lo que tenía que hacer es abrir el Mercurio y tratar de buscar en dónde lo podían tener. Los 145 becos. No compres, adoptas. Los animales bajo el dominio o posesión de una persona natural o jurídica deben ser alojados y atendidos en condiciones compatibles con los requerimientos ecológicos y biológicos de su especie, así como con el cumplimiento de controles biológicos y sanitarios de los productos derivados de ellos, que estarán sujetos a las disposiciones de este código y de las normas de salud y otras que corresponden. Para su crianza, reproducción y venta, se estará sujeto a las reglas sobre bienestar animal y demás normas ambientales nacionales. Ninguna forma de adquirir el dominio de animales podrá someterlos a maltrato o actos de crueldad. 145C. Artículo 145C. Está prohibida la posesión de animales a través de métodos de caza o pesca crueles. Se respetará los métodos ancestrales practicados por pueblos y nacionalidades indígenas, agroecuatorianos o montubios en sus territorios. La determinación de la caza o la pesca cruel la realizará la Autoridad Nacional Ambiental. Es decir, incluso les dice, habrá que definir qué se entiende por cruel, ¿no? Porque nosotros ya podríamos asumir que tendríamos una visión de lo que significa la crueldad. Pero siendo un tema tan específico no es tan evidente y por eso dice la autoridad será la que defina. Luego dice se respetarán los métodos ancestrales practicados por pueblos y nacionalidades indígenas. Ahí un poco como que no nos metemos, ¿no? Decimos ellos hacen las cosas bien, lo saben hacer y por lo tanto vamos a respetar las situaciones de las que ellos hacen. ¿Quién vive aquí en el oriente? ¿Cómo pescan en su púa? Con la mano. ¿Quién ha visto? Es con esa cosa. ¿Con cuál cosa? ¿Quién ha visto un método de pesca, por ejemplo, diferente a la caña y eso? Con dinamita. La mano. Eso era hace 80 años. Ahora. Cuéntenos usted. O sea, en el oriente, donde yo he visto, o sea, se botan las redes, hay unas redes chiquitas. ¿En qué parte del oriente vio eso? No me acuerdo dónde lo fue. Ya. O sea, se botan las redes y hay unos pececitos chiquitos, no sé cómo se llaman la verdad, y ahí, o sea, las redes son chiquitas y ahí sale, o sea, se sube y ahí están los pececitos. Yo viví en Macas en el año 95, un año. Y ahí, por ejemplo, tuve la oportunidad, en alguna ocasión nos invitaron y con esas lanzas. la gente, los expertos, ponían piedras en ríos pequeños, no muy grandes, y ponían piedras a un lado, piedras al otro lado, de tal manera que bajaba un poco la corriente del agua, ¿no? Hacían una especie de unos muros de piedra, pero lo hacían rápidamente. Y ahí, en ese espacio que quedaba, qué sé yo, unos 10, 20 metros,
ellos pescaban con la mano. Era increíble, con la mano. Obviamente, como digo, ya no había la corriente del río tan fuerte y tal, o incluso de la quebrada, pero ellos podían pescar con la mano. Ahí, como decía la compañera, nosotros en alguna ocasión veíamos que la gente pescaba con, o sea, botaba, no habían dicho no pescaba, botaba dinamita. Obviamente esos desesperaditos que quieren que todo en la vida les sea fácil, totalmente contrario a lo que significa la pesca, ¿no? Como tal. Sigamos, por favor. Sí. Artículo 145D. El dominio o posesión de los animales permitidos por la ley que sean utilizados para la explotación, la experimentación científica o buenas prácticas de analgesia, anestesia y eutanasia para manipulación que lo requiere. Y siempre se observarán las normas bioéticas expedidas por el ente rector nacional. 145E. L. La explotación animal que implica el sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal y están prohibidos de realizar o autorizar por la persona propietaria o tenedora. Se prohíbe la disección para fines didácticos, para la experimentación de animales, así como uso de vivisección, se estará sujeto al reglamento de esta ley. Vivisección. ¿Quién abrió una rana cuando estuvo en el colegio? ¿A quién no? No me hicieron abrir una rana. ¿A ti sí te hicieron abrir? Claro, pero esa es la parte difícil de lo que mandó el defensor del pueblo. O sea, él creería que él sí. ¿Por qué rayos haces abrir una rana, pobrecita? Pero limitada. ¿Por qué aprendiste de la rana? Haciendo de este hacer un tema complicado de Nani que tiene vuelta. 145 euros. Pues por eso págale 4 billetes. No te tengo un billete de $1. Esto de definir cuándo se prohíbe la venta. Siempre tienes plata, todo el mundo dice, adopta, no vendas, no compres. Sin embargo, las ferias libres siguen vendiendo. Son pollos. Y hay gente que cría, por ejemplo, razas de perros muy finas, y ellos lo hacen para que lo adopten. Como cada cachorro vale $1000 y sale, y ellos lo siguen vendiendo, ¿no? Obviamente ya no lo pueden hacer como antes hacíamos, que sacábamos el anuncio en el diario El Mercurio, en los avisos económicos. Eso ya no hay cómo hacerlo, pero la gente lo sigue haciendo. Ahora nos pasamos a la ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura y pesca. Es decir, hemos visto la caza, ahora vamos a ver la pesca de acuerdo a las nuevas regulaciones, ¿no? Ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura y pesca. Artículo 1. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades acuícolas y pesqueras en todas sus fases de extracción, recolección, reproducción, cría, cultivo, procesamiento, almacenamiento, distribución, comercialización interna y externa y actividades conexas como el fomento a la producción de alimentos sanos, la protección, conservación, investigación, explotación y uso de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas, mediante la aplicación del enfoque ecosistémico pesquero de tal manera que se logre el desarrollo sustentable y sostenible que garantice el acceso a la alimentación, en armonía con los principios y derechos establecidos en la Constitución de la República y respetando los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales. Nuevamente, siempre dice, y respetando los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, ¿no? Siempre en toda esta normativa vemos que hay un respeto a eso. No queremos invadir lo que los pueblos ancestrales lo han venido haciendo, porque sabemos que es parte de su vida, ¿no? Pero a ellos les ha ido bien porque lo hacen bien, saben cómo hacerlo y
saben respetar los derechos de los animales, así como también los derechos de la naturaleza, porque obviamente su relación con la naturaleza es completamente diferente a la que tenemos acá en el occidente. El artículo 2. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente ley es de orden público, de jurisdicción nacional y de cumplimiento obligatorio para todas las entidades, organismos y dependencias que comprenden el sector público, personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que desarrollen actividades agrícolas, pesqueras y conexas, ejercidas dentro de los espacios terrestres y acuáticos jurisdiccionales, en los espacios que constituyen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas regulado por la Autoridad Ambiental Nacional. Las actividades de agricultura y pesca se coordinarán con el ente rector competente en esta materia. Las disposiciones... El artículo 5. Artículo 5. Recuerden que aquí dijo de orden público, y eso nosotros ya entendemos, ¿no? No es un tema discrecional, si yo quiero cumplo y tal. Entonces, obligatorio el cumplimiento para todas las entidades. Artículo 5. Artículo 5. Naturaleza jurídica de los recursos hidrobiológicos. Los recursos hidrobiológicos y las riquezas naturales existen en los espacios acuáticos y terrestres jurisdiccionales. Son bienes nacionales y constituyen fuentes de riqueza del país por su importancia estratégica para garantizar la soberanía alimentaria, la nutrición de la población, por los beneficios socioeconómicos que se derivan de ellos, así como por la importancia geopolítica y genética. Su aprovechamiento sostenible será regulado y controlado por el Estado ecuatoriano, de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales, la presente ley y demás normativa aplicable vigente. Aquí nosotros rescatamos lo que ya sabemos, dice bienes nacionales, ¿no? Ya sabemos lo que significa eso. Y luego nos recuerda la soberanía alimentaria. Entonces, hay que conservar esto porque indudablemente tiene repercusión en la alimentación de la gente y, en consecuencia, la soberanía alimentaria. Sigamos, por favor. Los recursos hidrobiológicos. Los recursos hidrobiológicos que sean objeto de reproducción, cría y cultivo, conforme con las normas de la presente ley, no serán considerados bienes nacionales, sin perjuicio de que su actividad sea regulada por el ente rector. Ya, ahora nos vamos al artículo 7. Vamos a ver algunos numerales de este artículo y aquí vamos a encontrar una clasificación que ya ha estado por muchos años en el derecho civil y que esta ley también lo materializa. Artículo 7, numeral 3, por favor. Artículo 7. Definiciones. Para efectos de la presente ley se contemplan las siguientes definiciones. Numeral 3. Actividad pesquera. Es la realizada para el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en cualquiera de sus fases que tiene por objeto la captura o extracción, recolección, procesamiento, comercialización, investigación, búsqueda, transbordo de pesca y sus actividades conexas. Numeral 42. Numeral 42. Pesca artesanal. Actividad de pesca y recolección que se realiza de manera individual, autónoma o colectiva, por hombres o mujeres, grupos familiares o asentadas en comunidades costeras, ribereñas y en aguas interiores e insulares, realizada predominantemente de forma manual para mejorar su calidad de vida y aporte a la soberanía alimentaria, con o sin el empleo de una embarcación artesanal. Aquí vamos a ver las diferentes clases de pesca, ¿no? Que básicamente esta clasificación está precisada por cómo ejecuto la pesca y a través de qué herramientas me valgo para pescar. Aquí ustedes ya vieron que la pesca artesanal dice tiene que predominar la forma manual, ¿no? Tiene que predominar. Es decir, que usted puede combinar con otro tipo de formas, pero tiene que predominar la forma manual, ¿no? El porcentaje debería ser mayor de la forma manual. 43. Inciso 43. Pesca de investigación científica. Actividad
actividad pesquera extractiva que tiene por objeto el estudio de las especies hidrobiológicas y los ecosistemas donde éstas habitan y se desarrollan, con fines exploratorios, de prospección o experimental. 44. Pesca de subsistencia. Es aquella en que los recursos hidrobiológicos son extraídos en cantidades menores, mediante el uso de artes manuales menores, para el consumo directo del pescador y su entorno familiar, sin tener por objeto principal ser comercializado. Aquí ya dice, la pesca de subsistencia, consumo directo del pescador y su entorno familiar, sin tener por objeto principal. Hay alguien, algún abogado podría decir, principal no, pero sí secundario, ¿no? La comercialización. La ley dice, sin tener por objeto principal, la comercialización. El numeral 45. 45. Pesca ilegal. Es realizada por A. Embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso de este, o contraviniendo sus leyes y reglamentos. Literal B. Embarcaciones que enarbolan el pabellón de estados que son parte de una organización regional de ordenación pesquera competente, pero faenan contraviniendo las medidas de conservación y ordenación adoptadas por dicha organización, en virtud de las cuales están obligados los estados o las disposiciones pertinentes del derecho internacional aplicable, o, literal C, por violación de leyes nacionales u obligaciones internacionales, inclusive las contraídas por los estados cooperantes con respecto a una organización regional de ordenación pesquera competente. 46. 46. Pesca industrial. Actividad extractiva realizada por embarcaciones con sistemas de pesca hidráulicos, mecanizados y tecnificados que permitan la captura de recursos hidrobiológicos. Pesca industrial, entonces ya lo que se usa básicamente tiene que ver casi con cero tema de manual y es una pesca ya tecnificada, porque obviamente la cantidad va a ser mucho mayor, ¿no? El número 49. 49. Pesquería. Conjunto de actividades pesqueras organizadas para el aprovechamiento de una o más poblaciones de especies y que se identifica sobre la base de características geográficas, científicas, técnicas, recreativas, sociales, económicas o el método de captura. Y finalmente, el 63. 63. Veda. Periodo establecido por la autoridad competente durante el cual se prohíbe extraer los recursos hidrobiológicos o una especie en particular, en un espacio, área, zona y tiempo determinados. Ya, quedamos ahí, nos vemos mañana, buenas noches. ¿Alguien dijo? No deberían decirlo dudando. Por favor, pongan atención a esto. Les pido un minuto de atención. ¿Dónde comienzan los derechos humanos? En lugares pequeños, cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no se pueden ver en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo de la persona, el vecindario donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, granja o oficina donde trabaja. Estos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad, sin discriminación. Si estos derechos no tienen sentido allí, poco sentido tienen en cualquier lugar. Sin una acción ciudadana concertada para defenderlos cerca de casa, buscaremos en vano el progreso en el mundo en general. Buenas noches. Gracias.